Hola, en este video vamos a hablar sobre las secciones cónicas. Empecemos por ver qué son estas secciones. Las secciones cónicas nacen al hacer cortes con un plano sobre un cono circular recto. Antes de hacer esos cortes, tenemos que tener presente que en el cono esta medida que tenemos acá se llama generatriz y que en este caso en la base del cono circular recto pues su base es un círculo. Entonces, si hacemos cortes con un plano cualquiera sobre ese cono, vamos a generar unas curvas a las cuales llamaremos las secciones cónicas. Cuando el plano que corta el cono es paralelo a su base, entonces lo que generamos es una circunferencia. Luego, la circunferencia es una sección cónica. Ya tenemos la primera sección cónica. Ahora, cuando nuestro plano que corta el cono ya no es paralelo a su base, sino que está un poco inclinado, lo que va a generar es una elipse. Y si seguimos inclinando un poco más el plano de tal forma que corte la base del cono, ahora lo que vamos a generar es una parábola. Y finalmente, si tenemos dos conos y el plano corta los conos de forma que es perpendicular a las bases del cono, lo que se genera es una hipérbola. Entonces tenemos cuatro secciones cónicas: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Como pueden ver, todas se generaron al hacer cortes con un plano sobre un cono circular recto. Pero al hacer esos cortes sobre uno o dos conos, existen unos casos extraños, unos casos que no nos generan curvas. A esas que no generan curvas los llamamos cónicas degeneradas. Y los tenemos en estos tres casos. En este primer caso podemos ver que el plano precisamente corta en el vértice superior del cono. En la punta del cono está cortando el plano. Y al hacer ese corte, lo único que el plano nos muestra del cono es su vértice, es decir, un simple punto. Entonces, vean que aquí no se genera una curva, sino simplemente un punto. En el segundo caso, vemos que preciso el plano está cortando son las generatrices de los conos. En ese caso, lo que el plano nos muestra es una línea recta formada por las dos generatrices de los dos conos. Y en el último caso tenemos un plano que es perpendicular a la base de los conos y que pasa por el vértice. En ese caso no nos genera curvas, sino lo que se ve sobre el plano es una especie de X formada por dos rectas que al igual también están formadas por las generatrices de los conos. Entonces, estos casos especiales donde se nos forma un punto, una recta o dos rectas son las que llamaremos cónicas degeneradas. En los próximos videos abordaremos solamente las formas cónicas que vimos en el ejemplo anterior: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Estos casos los traemos a colación para saber que existen unos casos raros, atípicos, pero no los trabajaremos a profundidad. Entonces resulta que cada una de esas cuatro cónicas que dijimos anteriormente tiene una ecuación general. Resulta que cuando vimos cuáles eran las secciones cónicas, estábamos viendo su forma geométrica. Cuando esas secciones cónicas se pasan al plano cartesiano y además son capaces de ser representadas de una forma algebraica, ya estamos hablando de geometría analítica. Entonces, si esas secciones cónicas pueden ser representadas de forma algebraica, nosotros podemos analizar de cierta manera esas secciones cónicas a través de su representación algebraica, es decir, a partir de sus ecuaciones. Entonces va a existir una ecuación general de una cónica. Y es la ecuación que tenemos en pantalla: ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más cy más f igual a 0. A pesar de que se vea una ecuación muy larga y un poco compleja, lo importante es empezar a entenderla para que se nos vaya facilitando a medida que trabajamos todas las secciones cónicas. Entonces resulta que esta ecuación es general para todas las cónicas, incluyendo esas formas degeneradas de las que habíamos hablado. Y en esa fórmula podemos reconocer si nuestra ecuación es degenerada. Y es porque existe el valor bxy. Si ese valor existe, es decir, si b es diferente de 0, llámese 2, 3, 3 cuartos, un quinto menos un sexto, un valor cualquiera diferente de 0, entonces podemos afirmar que nuestra cónica es una cónica degenerada.
Pero como lo dije anteriormente, no nos vamos a centrar en ellas, sino en las secciones cónicas. Entonces, esta va a ser la ecuación general de una cónica. Miren que es muy parecida a la anterior, pero ya no tiene ese valor bxy que sí es propio de las cónicas degeneradas. Entonces, esta va a ser mi ecuación general para las cónicas siempre y cuando A y C no vayan a ser cero al mismo tiempo. No pueden tomar ambos el valor de cero. Ahora vamos a aprender a reconocer en esta ecuación general cuándo corresponde a una parábola, cuándo a una elipse, a una circunferencia o a una hipérbola. Y esto es muy sencillo, vamos a mirar los siguientes tres casos. Entonces, el primero, nuestra ecuación general va a ser una parábola si A o C es cero. Miren que yo anteriormente dije que los dos al tiempo no podían ser cero, porque no va a aparecer ni x al cuadrado ni y al cuadrado. Pero en el caso de que uno de los dos sea cero, o sea, solo aparezca x al cuadrado o solo aparezca y elevado al cuadrado, solo uno de los dos, en ese caso podemos decir es una parábola. El segundo caso es para saber si es una elipse o si es una circunferencia. Entonces, si el valor de A es el mismo valor de C, igualito, el mismo valor el que acompaña a x al cuadrado que el que acompaña a y al cuadrado, decimos que es una circunferencia. Pero si en ese mismo caso los números tienen el mismo signo, pero no son la misma cantidad, digamos por ejemplo A es 2 y C es 5, o por ejemplo 3 y 4, o un quinto y 6, ambos tienen el mismo signo, pero no son el mismo número, entonces decimos que en ese caso es una elipse. Entonces retomemos. Miramos si los números son iguales. Si son igualitos con todo el signo, es una circunferencia. Los números que acompañan a x al cuadrado y a y al cuadrado. Pero si tienen el mismo signo y no son el mismo número, decimos que es una elipse. Y en el tercer caso tenemos el de una hipérbola. Cuando nuestra ecuación general es de una hipérbola. Si A y C tienen signos contrarios. Es decir, no importa qué cantidad sea A o qué cantidad sea C. Si tiene signos contrarios, ya podemos afirmar que corresponde a una hipérbola. Entonces miremos todos estos ejemplos. Vamos a mirar todas estas ecuaciones y a reconocer si es una parábola, una elipse, una circunferencia o una hipérbola, dadas las características que vimos hace un rato. Entonces, en este primer ejemplo, podemos notar que solamente está elevado al cuadrado y. Por más que yo opere en ese paréntesis 4 por x, 4 por más 2y, haciendo ley distributiva, no va a aparecer un x elevado al cuadrado. Por tal motivo, podemos deducir que es una parábola, porque el primer criterio nos dice que a x al cuadrado o a y al cuadrado, a alguno de los dos, lo debe acompañar un cero. Y en este caso, acompaña el cero al x al cuadrado, porque miren que no aparece. ¿Quién está acompañando al y al cuadrado? El número 1, que es diferente de 0. Entonces, visualmente hablando, nos podemos dar cuenta si es una parábola si aparece solo una de las dos variables x o y elevada al cuadrado. Si aparecen las dos elevadas al cuadrado, ya será otra cónica, pero no podrá ser una parábola. Vamos con el siguiente ejemplo. Como podemos ver, tenemos 9x al cuadrado y 4y al cuadrado. Los números que acompañan a x al cuadrado y a y al cuadrado no son iguales, por ende no será una circunferencia. Ahora miramos, si tienen el mismo signo, es una elipse, si tienen signo diferente, es una hipérbola. En este caso, 9 es positivo y 4 es positivo. Por ende, podemos decir que esta ecuación corresponde a una elipse, por tener el mismo signo. Vamos al siguiente ejemplo. A pesar de que nuestras ecuaciones no estén igualadas a 0, como acá que está igualada a 20, pues uno puede pasar el 20 al lado izquierdo a restar, no hay problema. Aquí lo que nos importa es identificar el x al cuadrado y y al cuadrado. ¿Quién acompaña a x al cuadrado? Como no hay número, es un número 1 y ese 1 es positivo. ¿Y quién acompaña a y al cuadrado? Menos 4. Entonces, ¿a qué caso corresponde? Miren que existe x al cuadrado y y al cuadrado, por ende no es una parábola. Pero los números que acompañan a x al cuadrado y y al cuadrado son diferentes y además tienen diferentes signos. Por el hecho de tener signos contrarios, entonces es una hipérbola. Vamos con el siguiente ejemplo. Fíjense que por ningún lado aparece y al cuadrado, o sea que quien acompaña y al cuadrado es 0. Al tener solo una de las dos letras elevada al cuadrado, ya podemos afirmar que corresponde a una parábola.
Vamos al siguiente. A x al cuadrado lo acompaña un 4 y allá al cuadrado lo acompaña un 25. Son números diferentes, pero tienen el mismo signo. Por ende, podemos decir que es una elipse, porque su signo se mantiene. Ambos tienen el mismo signo. Vamos al siguiente. Al x al cuadrado lo acompaña un 1. Al y al cuadrado también lo acompaña un 1. Entonces, ambos tienen el mismo signo, pero a pesar de que tienen el mismo signo, son igualitos. En ese caso decimos que no es una elipse, sino que es una circunferencia. Entonces recordemos, si tienen el mismo signo es elipse, pero si además de tener el mismo signo, tienen la misma cantidad, entonces en ese caso es una circunferencia. Vamos al siguiente. Tenemos x al cuadrado lo acompaña el 16 positivo y allá al cuadrado lo acompaña el 9 negativo. Por ende, ¿qué debe ser? Exacto, es una hipérbola, porque los signos son contrarios. 16 es positivo, 9 es negativo. Vamos con el siguiente. ¿Qué creen que sea? Como pueden notar, solamente está x al cuadrado. Si ustedes miren, por ningún lado aparece y al cuadrado, lo cual nos da razones para inferir que es una parábola, porque solo tenemos una letra elevada al cuadrado. Para el siguiente, el número que acompaña a x al cuadrado es un 1, no aparece. Ahora, ya al cuadrado pareciera que lo acompaña un 1, pero tengan cuidado porque hay un paréntesis. Entonces, cuando el 4 multiplica ese y al cuadrado, quien va a acompañar al y al cuadrado es el número 4. Entonces, ahí tienen que tener cuidado porque uno pensaría es una circunferencia porque ambos lo acompaña el número 1. No, señor. Cuando desarrollen el paréntesis se darán cuenta de que quien acompaña al y al cuadrado es 4. Pero los números que acompañan a x al cuadrado y y al cuadrado son diferentes y además tienen diferentes signos. Por el hecho de tener signos contrarios, entonces es una hipérbola. Para el siguiente, ¿qué cónica creen que sea? ¿Quién acompaña a x al cuadrado? El número 1. ¿Y quién acompaña a y al cuadrado? El número menos 1. Entonces, no son el mismo número porque 1 no es lo mismo que menos 1. Entonces, no es una circunferencia. Entonces, tenemos el caso de dos números con signo contrario. Entonces, ¿qué cónica es? Exacto, es una hipérbola. Y vamos con nuestro último ejemplo. En nuestro último ejemplo, el que acompaña a x al cuadrado es el número 3 y el que acompaña a y al cuadrado es el número 4. Dos números diferentes pero con mismo signo, por ende es una elipse. Entonces acabamos de ver muchos ejemplos de ecuaciones generales de nuestras cuatro cónicas. La idea es que ya los empiecen a reconocer. Miren que no tuvimos que hacer alguna operación, simplemente como estar pendientes de quién acompaña x al cuadrado y al cuadrado, exceptuando uno o dos casos donde tocaba pensar qué pasa si multiplico, pero no tuvimos que hacer la operación en sí. Entonces la idea es que ya vayan reconociendo las ecuaciones generales de nuestras cuatro cónicas. En los videos posteriores a este, vamos a trabajar con mayor profundidad estas ecuaciones generales y vamos a conocer otras que llevan el nombre de ecuaciones canónicas. ¿Para qué nos sirven? Y la idea es empezar a analizar estas ecuaciones, esta forma algebraica de representar cónicas, para dar un análisis de cómo será la gráfica, en qué parte del plano cartesiano estará ubicada y qué cualidades tiene. Entonces, esto ya sería todo por este video. Espero que hayas entendido el tema que tratamos de abordar en este tutorial. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien, hasta un próximo video.